¿Qué tal? ¿Cómo están? Una nueva emisión de Conclusión TV. En esta oportunidad estamos con Lucas Palacios para conocer, para profundizar sobre la cultura guaraní. Algo que verdaderamente, como tantas otras culturas pegaditas a nuestro país y también dentro del nuestro, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, lo que se da en Corrientes o en otros lugares. Vamos a profundizar. Es bueno conocer lo que tenemos cerca y que por ahí queda siempre archivado en el arcón de los recuerdos. Lucas, bienvenido. Buenas. Muchas gracias. Profesor de guaraní. Así es. ¿Por qué? ¿Por un linaje? ¿Por una cuestión de ancestros? Mira, posiblemente haya tenido ancestros, pero en mi provincia, que es Corrientes, es lengua oficial, siempre se habló, mis abuelos lo hablaban, ya mis padres manejaban poco menos, digamos, y ya mi generación prácticamente nada, solamente algunas palabras sueltas. Es una cosa que se da con el guaraní muy particularmente, a diferencia de otros idiomas originarios, y es que lo habla la población criolla. Mira vos. Fíjate que yo no puedo aseverar que tenga ascendencia guaraní, sin embargo, en mi familia sí se habló. Claro. En cambio, otros... Impensado para cualquier tipo de sociedad, digamos. Exactamente. O sea, no nos imaginamos hablar acá, digamos, el lenguaje cubón, por ejemplo, o el mocovino. No. Pero todo tiene su explicación histórica. Esas comunidades han estado por fuera del proceso de colonización, porque, a ver, la colonización empieza en Asunción del Paraguay, todo lo que fue la fundación de ciudades, en lo que sería el litoral atlántico, la zona del litoral argentino. Y todas fueron olas colonizadoras de Asunción. Y de Asunción venían guaraníes y venían mestizos con los españoles. Y cuando se fundó Buenos Aires, cuando se fundó Santi Espíritu, cuando se fundó Corrientes, la mayoría de la población era guaraní porque venía de Asunción. Claro. Y a esa zona se hablaba guaraní. Y después, a ver, los españoles venían sin mujeres. Tomaron mujeres guaraníes, porque también había una práctica por parte del pueblo guaraní que era establecer alianzas entregando mujeres. Y claro, el hombre se encarga de las cuestiones públicas y las mujeres se encargan de las cuestiones privadas en ese momento, digamos. ¿Y quiénes enseñan el idioma? Las mujeres. ¿Quiénes enseñan la cultura? Las mujeres. Entonces, el idioma guaraní siguió avanzando independientemente de que la colonización se fuese asentando y desarrollando, y empieza a evolucionar o a desarrollarse, digamos, en el mismo proceso de la colonización, y empieza a tomar elementos propios del español. ¿Qué sucede? Esos hijos de españoles y de guaraníes ya no se empezaban a identificar con la población indígena, porque tampoco les convenía. A ver, sí, sin duda. Dentro de ese sistema social estratificado tenemos que los españoles eran los que tenían todos los derechos, todas las prerrogativas. El mestizo menos, y ya el indígena nada. Entonces, aquellos mestizos que querían ocultar, claro, se querían fueron apagando, digamos, a conciencia. Exactamente, pero fue una forma que incluso hoy mismo se ve, una forma de autodefensa, exactamente. Entonces, ¿qué pasó? El idioma guaraní empezó a ser hablado por mestizos. Después, cuando vienen las oleadas migratorias de Europa, esa gente que va a Paraguay, que va a Corrientes, que va al norte de Entre Ríos, que va a Misiones, gente que no tiene ascendencia indígena, tiene que hablar porque está en un contexto en el cual se habla guaraní. Sin duda. En Misiones, por ejemplo, tengo un amigo, habla guaraní, portugués y castellano. Y por ahí mezcla los tres también, ¿no? Y no se le entiende nada, pero digo, obligado esto. Es un buen punto, Lucas, ese, porque en este contexto que tenemos en el país, donde si bien no ha cesado en más de 5 siglos, digamos, la represión, la persecución a los pueblos preexistentes que hemos tenido, el caso del mapuche hoy, por ahí más en boga de todo, producto de las últimas represiones que se han dado, de los conflictos, hablan de que el mapuche sale a romper, si bien ha resistido mucho, ha sido o sigue siendo una de las culturas que más ha resistido, esto de negarse mapuche, ¿no? Tanto en el sur como en otros lugares, para poder conseguir trabajo, para poder tener una aceptación social, hasta que después se da cuenta que de esa manera tampoco la tiene, o que tiene que arremangarse, y vuelve a romper con esto y a recuperar, ¿no? su cultura. Ha pasado lo mismo. Exactamente. Vamos por ese lugar. Claro. Diste justamente una noción clave, que es que durante mucho tiempo se buscó ocultar. Vos fíjate que los medios hegemónicos han hecho presa, digamos, de los mapuches, que son ahora partícipes y protagonistas de todo este proceso, como
poniendo en cuestión, poniendo en duda, digamos, su mapuchicidad, digamos, claro, ¿sí? tal cual. Porque fueron a la ciudad, porque fueron porque floques, porque... claro, rockeros. Pero a ver, si eso invalida, ¿no? La sangre o la... Exactamente. ¿No? Pero lo importante acá es el reconocimiento de pertenencia cultural a un pueblo. Totalmente. No tiene que ver con que uno haya permanecido toda la vida en la comunidad. Seguimos teniendo nietos y nietas que crecieron, digamos, durante décadas con un apellido y un nombre que no le pertenecía, ¿no? Exactamente. Nosotros, desde el taller de guaraní que yo llevo adelante, nos proponemos esto, la recuperación de la identidad. Nosotros, en nuestra Argentina, vemos cómo, vos decís claramente, hubo desaparición de personas, chicos que nacieron en cautiverio y después recuperaron su identidad después de mucho tiempo gracias a la lucha de mujeres que no tuvieron miedo. Sí, por sobre todas las cosas. Ahora, nosotros del taller de guaraní nos proponemos un rescate de la identidad. ¿Por qué? Porque también muchas personas, muchísimas personas han negado su identidad. Después sus hijos ya no supieron, no tuvieron la posibilidad de conocerlo. Y lo que nosotros hacemos ahora, es decir, nosotros somos hijos, descendientes de los pueblos originarios. Somos descendientes de los pueblos africanos que vinieron a estas tierras, traídos obligadamente. Yo siempre digo, yo soy un descendiente de los barcos, porque tengo ascendencia europea, porque tengo ascendencia africana. Mis ancestros africanos vinieron también en los barcos. Y tengo ascendencia originaria. Y trato de reivindicarlo y que en mis clases también se pueda ver esto. Absolutamente. Todos tenemos un poquito de eso, ¿seguro? Pero la cultura, tanto la palabra hegemónica como quizás los intereses hegemónicos, nos han volcado a siempre reflotar el lugarcito europeo que mejor visto está, ¿no? Y dejando de lado quizás lo que uno pueda tener de Mocoví, lo que uno pueda tener de Cuom, lo que uno pueda tener de guaraní, ¿no? Es increíble por eso esta importancia. Vienen rompiendo bastante los chicos, ¿no? Por lo menos se ve en las comunidades mapuches, también la resistencia de los hermanos Huichis y Cuom, pero es como que la generación de los 20, 25 años como que sale ahora a decir, vengo de acá y no voy a renegar de esto, ¿no? Pero para lograr el empoderamiento, primero a recuperar las raíces, ¿no? Hay muchas variables que permiten poder entender este proceso que se está dando ahora. En primer lugar, la globalización tiene sus idas y sus vueltas. La globalización nos permite también, además de tener un ciudadano mundo, nos permite también que cada ciudadano de las localidades, de los pueblos, de las ciudades, de las provincias, pueda reivindicar su particularidad. Y nos da herramientas para eso. A ver, el Facebook, el Instagram, el WhatsApp, permite realizar cosas que antes eran impensadas. Totalmente. La primavera árabe, por ejemplo, ¿sí? Claro, claro. Acá, cada vez que sucede un conflicto mapuche, nos entramos todos inmediatamente, ¿sí? Podemos estar organizados. Pero también hay que tener en cuenta que desde los años 80 aproximadamente se ha venido trabajando desde el ámbito de la política con una cantidad impresionante de legislación y de herramientas jurídicas que permitieron a los pueblos originarios tomar cartas en el asunto. Fíjate Bolivia. Bolivia es un caso paradigmático. El caso de guaraní incluso tiene condimentos extraños, pero interesantes, porque en la legislación boliviana los pueblos originarios pueden tomar su propio destino, digamos, en sus manos. Sí, pueden tener autodeterminación. Exactamente, pueden tener sus comunas, sus ciudades gestionadas por ellos mismos, como gobiernos autónomos. El pueblo guaraní ha tenido problemas con Evo Morales. Ha tenido conflictos con Evo Morales por algunas cuestiones de disputas territoriales que, bueno, el Estado boliviano pretendía sobre territorios indígenas, sobre todo los territorios guaraníes. Y el pueblo guaraní se pelea con Evo. Y vos fíjate que la legislación que Evo promovió le ha permitido a los guaraníes poder realizar esto también, poder tener la autonomía suficiente para plantarse frente a un Estado que en este momento no le estaba representando. Por eso digo, hay muchos elementos que permiten entender por qué estamos viviendo en una época que también hay una mayor apertura por parte de los criollos, nosotros, ¿sí? De poder ser más atentos, menos discriminadores, más permisivos a poder escuchar, a poder visibilizar algunas cuestiones que antes estaban absolutamente negadas. Tal cual, sí. En todo esto hay que manejar contexto, ¿no? Hay contextos que son mucho peores que otros, si bien vale la pena aclarar que nuestros pueblos originarios no se han tomado vacaciones nunca, ¿no? Porque lo de Silvio y Fran en Formosa, lo que ocurre en el Chaco,
en Salta o en Tucumán o en Santiago con el tema de los movimientos campesinos también, no han cesado. Y en el sur tampoco, por ahí la resistencia del Estado afloja un poquito, pero siempre están los intereses. ¿A dónde apuntan los talleres? Me decías que a eso, al recupero. Se está volcando mucha gente, hay mucha comunidad, ¿no? Guaraní aquí en la ciudad. Que bueno, han venido muchos a trabajar, ¿cómo se...? Bueno, ahí tenemos que hacer una diferenciación. Por este mismo proceso que explicamos claro. antes, a ver, el del empalme entre claro. españoles y guaraníes. Claro. Lo que hay acá en Santa Fe, en Rosario en particular, es mucha población norteña y paraguaya, no guaraní. Claro. Claro. Hay población guaraní en la medida en que algunas de estas personas se reconozcan como tal, claro. pero no conforman ninguna comunidad. Claro, ¿sí? Claro. Mirá vos. Lindo debate para hablar con el guaraní, porque uno por ahí lo escuchaba, lo estudió, pero esta cuestión de lo volátil, sí, ¿no? Sí. Que terminó siendo el guaraní, por esto que marcabas en el comienzo del informe. O sea que habría que esperar que el guaraní quiera ser guaraní o que deje aflorar, digamos, su espíritu, su sangre. En realidad cada cual tiene la decisión claro, en sus manos de permitirse o no ser algo que quiere o no. Pero a ver, esto tiene que ver, insisto, primero con una política del Imperio Español en su momento y con el Vaticano. El Vaticano quería evangelizar estas zonas y no había posibilidad de hacerlo en castellano. Entonces, ¿qué vieron? Que en toda América había 4 idiomas generales, le llamaron ellos, a partir de los cuales podían comunicarse con otras comunidades que no eran originarias en cuanto a lo sanguíneo, digamos. Claro. Y estos 4 idiomas fueron el náhuatl en Centroamérica, el aymara en el altiplano, el quechua en lo que sería la zona andina y el guaraní en la zona amazónica y en la zona pampeana. Entonces, el sacerdote católico empezó a estudiar guaraní. Y tenemos el primer libro de guaraní ya por el año 1600. Pero... que lo hizo un fray, claro. un fray católico, ¿sí? Que era el catecismo en guaraní. Y a partir de eso se elaboró toda una cantidad impresionante de literatura en guaraní, se le dio gramática, se le dio alfabeto, ¿sí? Pero por supuesto, era una forma también de colonizar el espíritu, porque se buscó que el guaraní diera cuenta de fenómenos propios del occidente, de la cultura católica. Entonces, todos estos procesos permiten entender que hoy, gente que no se siente guaraní, que no es guaraní, que es paraguaya, que es correntina, misionera, etcétera, hable guaraní, tenga una interpenetración de elementos propios de guaraní, pero que no se sienta guaraní. No se sienta guaraní. Mirá vos. Interesante. Preguntarte sobre la cosmovisión, la costumbre, ¿no? En esta cuestión tan aleatoria del guaraní. ¿Para dónde hay que rumbear? Bueno, hay que tener en cuenta que los guaraníes son un pueblo sumamente espiritual. Y con esto quiero que diferenciemos lo religioso, ¿sí? La religión como un sistema dogmático, exacto, ¿no? rígido, con alguna especie de texto a partir del cual hace, digamos, una interpretación. No. La espiritualidad del guaraní es dinámica y en cada elemento de la naturaleza y de la vida está la espiritualidad. Hay seres que están custodiando los elementos de la naturaleza, seres que custodian la selva, seres que custodian los ríos, las montañas, la tierra. Y el encuentro con el prójimo es un encuentro espiritual también. Y el desarrollo personal tiene que ver con un desarrollo espiritual para poder escaparse de la naturaleza que nos condena, digamos, a vivir una especie de vida imperfecta y poder llegar a los territorios de los dioses, donde vamos a poder vivir en una especie de vida eterna, ¿sí? Rejuveneciendo y envejeciendo, adorando, cantando, danzando, tomando chicha. Claro. ¿Sí? Se puede decir que es una colectora, digamos, que puede ser similar, digamos, a la búsqueda, esta cuestión pero mucho más descontracturada, más feliz y sin culpa. Me da la impresión, ¿no? Pero justamente diste en el punto importante. No hay culpa en la religión guaraní o en el sistema de creencias guaraní. Y es algo que a los jesuitas les costó poder implantar, porque los guaraní no podían vivir, digamos, bajo un sistema en el cual había un Dios que esté castigando, o un Dios bueno que mande a la gente al infierno, o un Dios que persiga a las personas por no creer.
Es una cosa que a los guaraníes les costaba entender, y esto se puede ver incluso en el arte guaraní. Los guaraníes tienen una forma de concebir la artística de manera armónica, equilibrada, y no conciben el dolor relacionado a lo divino, a lo bueno y a lo hermoso. Claro. Entonces, cuando viene el jesuita y pretende que los guaraníes hagan arte sacro, a los guaraníes les cuesta demasiado poder dibujar al Dios en el que les empezaron a enseñar a creer y le obligaron a creer, crucificado, sangrando, dolorido. Entonces, en algunos casos vamos a encontrar representaciones artísticas de los guaraníes. Hay una persona crucificada que pareciera que está en una situación placentera. Claro, claro, porque lo que emerge, digamos, del vientre guaraní, digamos. Exactamente. Claro. No hay relación manera, claro, entre el dolor y el sufrimiento y la espiritualidad. Exactamente. Claro. No es que hay que sufrir para llegar a una espiritualidad relacionada con el gozo, digamos, una cuestión que debería ser así, que de hecho la espiritualidad tiene que ver con eso, ¿no? Exactamente, sí. Muy interesante. Por supuesto gran trabajo que han hecho los jesuitas, entonces, al costado, imagino. Mira, el trabajo de los jesuitas fue monumental, claro, extraordinario. Esto, digamos, fuera de cualquier cuestionamiento que yo quiera hacer para seguro, la seguro. Cuestión de la colonización. Porque, y lo que hay que rescatar de esto es el lugar que le dieron los jesuitas a los guaraníes. Respetaron muchas de las cuestiones de su forma de vida. Por ejemplo, en las misiones no había propiedad privada. Salvo lo que tenía que ver con la iglesia, claro, con la posesión de la iglesia, claro, el resto era propiedad colectiva. Los guaraníes tenían sus caciques, tenían sus chamanes. Los chamanes estaban ya más relegados, por supuesto, porque había una disputa espiritual con ellos. Claro. Pero se respetó, digamos, su representación política. Se respetó que tuvieran sus territorios en los cuales plantar y cosechar, claro, los frutos que le daba la tierra. Lejos está de lo que pasó, ¿no? En el sur de este país con el roquismo, donde los sacerdotes le leían en Mapuzungún a los hermanos mapuches el mal que habían cometido o lo mal que estaban haciendo, y por eso iban a ser sacrificados, ¿no? ¿No? Digo, digamos, la distancia al jesuita o el proceder del jesuita a lo que hicieron los sacerdotes en el sur con los tehuelches y los mapuches, entre otros, ¿no? Onas y seguro que han aniquilado. Y además es muy grande. Hay que tener en cuenta también Selkam, no Ona, ¿viste? Ona por vamos a hablar confundido, vamos a hablar bien, si no, sí. Hay que tener en cuenta también que los jesuitas también representaron en lo que fue el contexto colonial una barrera de protección frente al bandeirante portugués. El bandeirante, claro, era un esclavista que venía de San Pablo, bajaba y pretendía esclavizar a población indígena para llevarlos a las plantaciones en lo que hoy sería Brasil. Entonces los jesuitas armaron ejércitos para defender a las poblaciones originarias. Por eso después se arman las guerras guaraníes, cuando España decide otorgar las misiones a Portugal, y los guaraníes se levantan contra la corona y se levantan contra... Inclusive hay una película de La Misión, si no me equivoco. Exactamente. Marca, creo que... Sí, y ahí uno puede decir, bueno, a ver, no me puedo plantar solamente de la posición de la condena al jesuita. La vida es más compleja, los procesos históricos son más complejos. Absolutamente. Al menos el jesuita le brindaba la posibilidad de una vida todavía aferrada a las costumbres guaraníes, con ciertas libertades individuales y colectivas, ¿no? Cosa que el que venía no estaba dispuesto a negociar eso. Por supuesto que eso no es lo ideal, lo que uno pretende, digamos, sino que las comunidades puedan vivir autónomamente, libre, como todavía hay algunas comunidades en Misiones, en Salta, en Jujuy, que todavía lo hacen. Pero bueno, la historia dice otra cosa, y nosotros tenemos que tratar de ser lo más ecuánimes posible en cuanto al proceso que se dio. Claro, digamos, ha sido atacada también la cultura guaraní, sí, por muchos flancos. Por eso esta cuestión que marcabas vos en el comienzo de la charla, lo difícil, ¿no? Que es decir, o salir a decir, mira, tengo distintas procedencias a lo mejor en mi árbol, pero soy guaraní, o tengo también mi ascendencia guaraní, ¿no? Es muy difícil. Mira, ayer lo hablábamos en la clase. ¿Dónde das clases primero? Yo doy clases acá cerquita, en la Toma, en el Centro Cultural La Toma, y en el Centro Cultural en La Otra Casa. La Otra Casa. Exacto. Ahora hay una posibilidad, un proyecto para empezar a dar clases en la Olga Cosetini. Muy interesante. Pero bueno, está en proyecto todavía, vamos a ver si puede volcarse factible. Cualquiera que esté interesado, digamos, en aprender la lengua guaraní. Exactamente, libre para la comunidad. Claro.
no es Benetton esto, o sea, no que entre nada más que acá pueden entrar todos, inclusive a aprender una lengua. Interesante, para terminar con la hegemonía esta del francés, el inglés, ¿no? El alemán, esto que nos han impuesto y no conocemos. Yo siempre empiezo hablando de esto, a ver, los que están acá, digo, en la clase de guaraní, es porque en algún momento de su vida se dieron cuenta de que hay cosas más importantes que la utilidad de un idioma. La utilidad, digamos, en cuanto a lo económico, a la inserción en este sistema. Que te va a abrir, ¿no? Exactamente. Claro. Siempre les digo, ustedes están acá porque se dieron cuenta que este idioma, que es absolutamente inútil para este sistema, les sirve para realizarse a sí mismos. Porque el guaraní es una lengua que disputa el poder al poder establecido. Es una lengua que fue históricamente prohibida porque se sabía que el potencial de subversión que tiene es impresionante. Ahí está, ¿no? Estabas por contarme algo y te interrumpí donde estaba dando clase. Con respecto a esto... No, bueno... Era lo siguiente. Sí. Siempre en cada clase que tengo hay una persona correntina, un paraguayo, un entrerriano, y siempre aparece la figura de la negación, de la discriminación, porque durante mucho tiempo esta lengua fue prohibida y las personas lo interiorizaron como tal. Y tenemos muchísimos testimonios vividos en las escuelas con niños, una cosa muy perversa, pero que sucedió y que los testimonios dan cuenta de manera tan elocuente. A ver, a los niños que hablaban guaraní, porque solo hablaban guaraní, los docentes le daban una especie de anillo de hierro, que ese representaba el castigo, y a medida que pasaba la semana ese anillo de hierro se iba pasando a los que hacia los otros chicos, y después quien terminaba la semana con ese anillo iba a ser castigado físicamente. Hay testimonio de una cacique guaraní de Jujuy que nos contaba cuando ella era niña, la maestra le amenazó de que si seguía siendo guaranga, porque el guarango es el que habla guaraní, iba a dar cómo es utilizado para ¿no? Para ningunear o para despenetrar, ¿no? Para hablar de una persona que habla mal y que utiliza palabras soeces. Tal cual. ¿Sí? Para llamarlo de alguna manera. Para llamarlo de alguna manera. Sí, tal cual. A ver, y la docente le amenazó que si seguía siendo guaranga iba a dar parte a la policía. Y la niña, esta mujer que nos contaba hoy en día, no le quedó otra que hablar en guaraní, porque no había forma de hablar en castellano. Y cuando la maestra la volvió a encontrar reincidiendo, dio parte a la policía, y la policía vino a la escuela, la llevó a la niña a la casa y le dijo a la abuela, la traemos porque está hablando guaraní. ¿Qué hizo la abuela? Le dijo a la niña, nunca más vas a ir a la escuela. Entonces, a ver, se construyó otra vez todo un proceso de exclusión del indígena. Vos fíjate que quedó en el imaginario la idea del indio bruto, el indio que no sabe manejarse en sociedad. Tal cual. Pero porque fue parte del esquema de exclusión que hemos construido y del cual somos cómplices aún hoy. Sí, con el silencio, con la no profundización de ciertos debates, ¿no? Con no generar aperturas a esto, por ejemplo. Absolutamente, es así. Qué perversidad. Porque uno siempre acostumbrado, digamos, a machacar con las cuestiones internas, ¿no? El tehuelche, el guaraní, el cuón, el mocovino, pues como siempre me dice José Mariñet, un hermano cacique mocoví, somos de perfil subterráneo, nos hemos adaptado. Después, bueno, estaremos debatiendo si está bien que se adapten o no, pero bueno, se han adaptado y como que pululan por todos lados sin saber quién es mocoví, ¿no? Pero después otras culturas que han salido a romper con ese cerco han tenido problemas. Pero bueno, es un importante debate sobre las costumbres y la cosmovisión y la cultura guaraní, que la verdad, en lo particular, desconocía con lujo de detalles todo esto. ¿Algo más para que quede y no perdernos porque teníamos miedo al tiempo? Hay tiempo, pero es tan interesante todo como para que no quede nada afuera, porque es muy interesante y muy enriquecedor todo esto. Mira, ni que hablar de las participaciones que han tenido los guaraníes en todas las gestas históricas que hemos vivido. A ver, esto de decir Corrientes te va a ayudar, o si Argentina entra en guerra va a estar Corrientes. A ver, tiene que ver con que buena parte de los correntinos que iban a las guerras de independencia eran guaraníes. O eran mestizos
o eran de alguna manera, digamos, criollos que se sentían parte de esta gran cultura guaraní. Y la cultura guaraní es aguerrida, siempre le puso el pecho, digamos, a la colonización. Cuando se dieron cuenta del problema que representaba el español y cómo empezaron a tomar formas, digamos, perversas en cuanto a las formas de conquista, guaraní se levantó. Y vos fíjate, ahora teniendo en cuenta el 8 de marzo que pasó hace poco, nosotros siempre hablamos en la clase de lo que se denomina la primera revolución o revuelta femenina o feminista acá en América, y que se dio en Paraguay. Una india que nos llega a nosotros, su nombre cristiano, que se llama Juliana, no sabemos su nombre guaraní. Claro. Estaba casada, o obligadamente casada con un español, y era víctima de todos los maltratos propios del machismo y del sistema patriarcal de la España. Y en un momento levantó un grito y dijo: Yayucañan de Menape, matemos a nuestros maridos. Mira. El grito corrió como reguero de pólvora en todas las mujeres, y se levantaron y empezaron a matar a sus maridos, que eran los españoles. Sometedores, patriarcas. Exactamente. Las mujeres eran bien consideradas dentro de la cosmovisión guaraní. A ver, la mujer tiene un espíritu, una energía que es complementaria. Lejos de todo lo que nos vinieron a imponer de la cultura occidental, de que la mujer prácticamente era una cuestión secundaria, un objeto al cual había que poseer, al cual había que conquistar, como fue efectivamente durante la conquista. Y las mujeres dieron, como siempre, el primer paso para rebelarse contra el sistema colonial y patriarcal. Después, por supuesto, las ajusticiaron. Pero nos llega hoy, digamos, su ejemplo de valentía. Y nosotros acá en Argentina tenemos cuantas mujeres que todos los días van y ponen su granito de arena, nuestras madres, nuestras abuelas de Plaza de Mayo. Sin duda. Bueno, invita a la gente para ver esto, pero en guaraní. Bien. Porque si no vamos a hablar siempre en esta cuestión impuesta también, ¿no? Pero invita a ver Conclusión TV, digamos, en esta charla que hemos tenido profundizando la cultura guaraní. Bueno, Rojanota, Pejeya, Conclusión TV, Ja Icatú Yajeya Ñandebe, Coarupi. Ahí está, Lucas Palacio. Bueno, gracias, Lucas. Bueno. Gracias en guaraní, ¿cómo se dice? Ahuye. Ahuye. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Lucas Palacios, hablando y profundizando sobre la cultura guaraní aquí en Conclusión TV.